¿Es el momento de endeudarnos y ya veremos a ver cómo lo pagamos pasado mañana porque estamos en una situación inédita, crítica? ¿O precisamente ahora es como cuando tenemos que mirar la peseta? Obviamente ustedes, pues en cada casa habrá varias opiniones, pues aquí también. Jano García, Mónica Melle, buenas noches. Hola, muy buenas noches. A ver, por turnos, ¿nos endeudamos o no nos endeudamos? ¿Esto se nos ha ido de las manos o no, Mónica? Bueno, yo creo que ahora es el momento de pensar en lo prioritario que es la recuperación económica y previamente a la recuperación económica la solución de la pandemia. Hoy mismo Alemania ha anunciado prorrogar los ERTEs 24 meses más. O sea que lamentablemente esto no está resuelto y va para más largo. No es el momento ahora de pensar en cumplir los objetivos de deuda pública, ni de déficit, ni mucho menos. Eso como primer comentario que ya argumentaré más posteriormente si quieres. Ahí queda. Venga, Jano, ¿nos endeudamos más o vamos a ver si controlamos esto? A ver, yo creo que el endeudamiento es irremediable. Como bien decía Mónica, estamos en una situación excepcional y desgraciadamente pues en España vamos a sufrir un elevado endeudamiento. La cuestión es cuánto tiempo queremos que dure ese endeudamiento e intentar reducirlo cuanto antes. Y eso pasa por intentar controlar el déficit, porque al fin y al cabo, cuando tú tienes déficit, es decir, cuando gastas más de lo que ingresas, tienes dos fórmulas. La que es la deuda pública, utilizar un endeudamiento para pagar esa diferencia que hay que no consigues solventar, o puedes hacer otra cosa, que es intentar cuadrar las cuentas mediante una reducción del gasto público o bien aumentando los ingresos. Pero esto, si quieres lo comentamos adelante, no va a surtir efecto en España, lo que muchos están planteando de un aumento de impuestos, porque el esfuerzo fiscal que hace el ciudadano, muchas veces se recurre a la presión fiscal, pero el esfuerzo fiscal que hace el ciudadano español es de los más elevados. Entonces, bueno, yo creo que desgraciadamente el endeudamiento público es inevitable. La cuestión es cuánto tiempo queremos que esto dure. ¿Y cuánto tiempo queremos que dure? ¿Y hasta dónde? Claro, efectivamente hay que elevar los ingresos. Lo que pasa es que si no hay recuperación económica, los ingresos... Pero Mónica, ¿tú eres partidaria de que nos suban los impuestos? No, o sea, realmente ahora mismo además no es el momento de subir impuestos. Los ingresos por IRPF, por motivo del confinamiento y de la parálisis de la actividad económica, han bajado un 31,5%. Es verdad que se han incrementado los gastos un 10%, pero realmente ha habido una caída de ingresos importante. Entonces, esto hay que recuperar la actividad económica para que vuelva a haber ingresos públicos, porque solo con reducción del gasto público no se van a cuadrar las cuentas. Entonces, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, Europa nos está ayudando porque ha flexibilizado los objetivos de cumplimiento de déficit, el pacto de estabilidad. Y no solo eso, tenemos un coste de la deuda que es negativo. O sea, tenemos tipos de interés bajos y negativos. Entonces, quiero decir que con esto no nos tenemos que endeudar sine die, pero no, o sea, tenemos que tener en cuenta que ahora mismo el pago de intereses se ha reducido. O sea, aunque nos hayamos incrementado la deuda, que es verdad que está ya por encima del 100% del PIB y llegaremos al 115% del PIB, como ha dicho el Banco de España, pero tenemos ahora mismo un pago de intereses que es inferior a lo que pagábamos, por ejemplo, en 2013. En 2013 pagábamos el 3,5% del PIB, ahora estamos pagando el 2% del PIB. Entonces, quiero decir que esto nos interesa, este apoyo del Banco Central Europeo, porque gracias a la compra de deuda, pues está propiciando que podamos tener este margen, afortunadamente, porque esta pandemia global está generando pues una crisis económica también mundial. Y bueno, ya digo, Alemania ha prorrogado ERTEs. Aquí en este país, gracias a los ERTEs y gracias a las ayudas que se han dado de liquidez a empresas, no se han cerrado muchos negocios y ahora muchos ERTEs se están convirtiendo en empleo. Que es verdad que esto no está controlado y por eso pues tenemos que pensar que a lo mejor tenemos que seguir incrementando todavía un poco más la deuda. Eso sí, en algún momento tendremos que pensar que esto no puede ser sine die. Y luego otro tema muy importante, ¿qué tipo de deuda? Para que la deuda sea sostenible, es decir, para que sea suscrita a futuro, es muy importante que sea con fines productivos, es decir, ¿para qué utilizamos esa deuda? Por ejemplo, invertir en capital humano, fundamental, o por ejemplo en infraestructuras para que se incremente la producción y el crecimiento, o en investigación. Claro, y luego otro tema también importante es ver que los jóvenes son los que van a tener que pagar estos préstamos. Entonces, ver
cómo podemos de alguna manera potenciar también el sistema educativo para que estos jóvenes al menos pues son los que van a tener que pagar esta deuda en el futuro, pues tengan un retorno. Vamos a educar bien a los chavales para que tengan buenos empleos y paguen lo que nos vamos a gastar ahora además, ¿no? A ver, Jano, ¿en qué nos endeudamos y hasta dónde y hasta cuándo nos estamos endeudando? Los límites ahí yo creo que son importantes, ¿no? Sí, porque claro, aquí ya hemos superado el 100%, hemos batido el récord desde el año 1900, pero la cuestión es hasta dónde vamos a llegar. Se habla en torno al 120-125%. Comentaba Mónica una cosa que me parece muy interesante, que es cierto que los ingresos han bajado y lo que se intenta ahora en este momento, o digamos la prioridad, es recuperar cuanto antes ese nivel que tenía el Estado a la hora de recaudar. ¿Qué ocurre? Que nos guste o no nos guste, desgraciadamente, muchísima gente va a perder su puesto de trabajo. Es decir, es gente que antes estaba contribuyendo al Estado, ahora pasa a recibir. Con esta realidad, que es innegable y que va a estar durante varios años, porque esto no lo podemos evitar, llegamos muy tarde, podríamos hablar de las medidas que no se han tomado para llegar tan bajo como hemos llegado y por haber tenido un golpe económico más leve. Teniendo esto en cuenta, lo que nosotros hay que poner el ojo es en el gasto público. Obviamente el gasto público ahora va a aumentar, pero lo que se trata es de intentar reducir el déficit, a pesar de que la Unión Europea es cierto que en estos momentos, pues en fin, abre la mano, aunque también hay que decir que en los últimos 12 años España solamente ha cumplido una vez el objetivo de déficit, esto también hay que recalcarlo, es cierto que ahora abre la mano, pero nosotros tenemos que intentar recortar el gasto al máximo porque los ingresos van a caer. Y van a caer no una cuestión de un trimestre, no, esto va a ser sostenido en el tiempo hasta recuperar el nivel previo a la pandemia. ¿Eso cuánto tiempo es? Estamos en recesión, técnicamente no, son 2 trimestres consecutivos con el PIB reduciéndose, contrayéndose, lo constataremos dentro de muy poco, pero estamos en recesión. ¿Cuánto va a durar la recesión? ¿Cuánto tiempo justificará esa recesión? En vuestra opinión, que vivamos por encima de nuestras posibilidades, porque al final el déficit es eso, vivir por encima de nuestras posibilidades, vivir a crédito de otros. Efectivamente. Depende del control de la pandemia. Si la pandemia se controla relativamente, aunque tengamos que hacer algún tipo de confinamientos parciales, pero no parálisis de toda la actividad económica, yo creo que la actividad económica irá recuperándose. Es verdad que la salida no va a ser en V y va a ser mucho más lenta de lo que se preveía porque, bueno, todavía no hay una vacuna y no hay un remedio. Y esto está generando, pues que, bueno, estamos viendo los rebrotes y esto condiciona la actividad económica. También hay mucho miedo. Nosotros, además, en este país dependemos mucho del turismo. Por lo tanto, bueno, se está viendo pues que son los sectores afectados realmente, es donde están los ERTEs, en todo lo que tiene que ver con el turismo. Lo demás está funcionando. Entonces, bueno, yo creo que eso tenemos que ver, pero que cómo evoluciona, pero yo creo que lo prioritario ahora es que la actividad económica pues se recupere y que realmente haya política fiscal que ayude a que estas empresas no cierren porque no son insolventes, simplemente están en una situación de parálisis de actividad y de caída brusca de la demanda, pero conviene echar una mano porque si no el remedio va a ser peor. Jano. Y la crisis mucho más, como pasó también en la anterior crisis. O sea, yo pienso que hay que hacer este esfuerzo y bueno, y Europa está también en esa dirección y es verdad que luego habrá que ajustar. Yo sí que creo que es verdad que los gastos tienen que ser eficientes y que por eso decía que a ver dónde se invierte ese gasto. Es verdad que el gasto sanitario también es fundamental porque es como controlar esta pandemia y también en investigación, pero hay que ver también si somos capaces de ser eficientes en el gasto y acometer algunas reformas que no se han acometido, aprovechar la crisis como oportunidad, por ejemplo, pues para evitar que bueno el entramado de nuestro Estado, comunidades autónomas, que a veces genera gasto que bueno es ineficiente, pues podamos ajustar ese gasto. ¿Cuánto pides, Mónica? ¿Cuánto pides? Que me quedo sin tiempo. Jano, un minuto, concluimos. Yo el tema, respondiendo a la pregunta, la recesión yo creo que va a durar hasta que haya una vacuna. Ya no se trata de controlar los rebrotes, que evidentemente eso también influye, sino se trata de tener un remedio efectivo contra esta enfermedad. Porque ahora lo que vamos a ver es que se va a producir lo que se denomina ahorro preventivo. Es decir, gente que podría gastar, como no lo tiene claro, dice yo de momento no gasto. A ver qué es lo que ocurre
y esta situación va a estar siguiendo presente hasta que tengamos una vacuna y la gente cambie de chip. Muchas veces la economía olvidamos el aspecto humano, pero influye bastante. Y es uno de los aspectos que, por ejemplo, Keynes, ¿no?, que decía mayor renta, mayor consumo. Pues bueno, no siempre es así y este es un ejemplo muy claro de ello, que vamos a ver con muchísima gente, a pesar de que puede gastar, a pesar de que puede consumir, se va a esperar a ver qué es lo que ocurre y yo insisto, España sí o sí tiene que tocar el gasto público, por muy impopular que sea. No podemos permitirnos lo que hemos estado viendo en las últimas décadas. Pues quedan claros vuestros comentarios, vuestros argumentos. Seguro que volvemos a hablar. Mónica, Jano, un placer siempre hablar con vosotros. Buenas noches.